¿Qué tal, Instituto Politécnico Nacional? Yo soy el profesor Iván Pozos y vamos a hablar acerca de literatura de horror, psicología del miedo, y especialmente para ustedes, alumnas y alumnos del CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal. Un servidor, Iván Pozos, como ya había dicho, soy licenciado en psicología y también estudié la carrera en lengua y literatura moderna, letras alemanas. ¿Y qué estoy haciendo aquí yo? Pues específicamente, déjenme contarles que yo me dedico a dar cursos, charlas, conferencias y hacer artículos al respecto de temas como el horror, la ciencia ficción, la novela policíaca y, ¿por qué no?, la literatura maravillosa. Así que además de estar con ustedes aquí en el Poli, también doy clases en la UNAM, en Casa Lam, en Secretaría de Cultura, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ustedes dirán, ¿por qué nos traen esta charla? Sabes, sobre todo a ti, que te encanta, que te fascina los cuentos de terror, el cine de terror, pero te pasa algo muy común. Lo que te pasa, lo que nos pasa a los que somos amantes y siempre hemos sido amantes del horror, este tipo de géneros, nos han dicho que por qué ves eso, qué te pasa, estás loco, estás loca, ¿no? ¿Por qué te gusta ver sufrir a los demás? Déjame decirte algo, esta charla es para que tú puedas aprender a qué contestar y no solamente eso, sino tú mismo, tú misma puedas aprender a apreciar mejor este género del terror. Y para ti, que a ti no te gusta y que no te atreves a verlo, no pasa nada, no te vamos a obligar, pero solo quiero que sepas que no tiene nada que ver con lo que a veces nos han dicho. Así que si de repente alguien te decía, es que eso no existe, es que eso no pasa, claro que no existe, claro que no pasa, ya sabemos. Lo que sucede es que creemos que la ficción a fuerza tiene que copiar la realidad. Y no, el arte no es eso. Te voy a hablar de la literatura de horror desde varias perspectivas. Desde la psicología, claro que está. Desde la sociología, claro que está. Y tú sabes, tú tienes esta formación, hasta de lo biomédico. Es más, hasta tú me vas a poder decir que sí y que no. Entonces, damas y caballeros, con ustedes, bienvenidos a nuestra sesión de literatura de horror. Lo primero que tienes que entender de la literatura de horror es que cada una de estas formas de hacer terror o cine de terror tiene que ver con una época. ¿Cómo que con una época? Fíjate en todo esto. Yo te voy a empezar a pasar muchos monstruos del cine de terror o que vienen de la literatura de terror, pero que han sido pasados al cine, a la pantalla. Bueno, lo que tú estás notando es que como cada uno va cambiando. Hay unos que son muy pálidos, unos muy deformes, otros más feos que otros, ¿no? Otros, por ejemplo, tienen otra cuestión. ¿Cuál es esa cuestión que a ti y a mí siempre nos ha gustado y que a la vez es a la gente, por eso te dicen que estás loca o loco, porque por eso te gustan? ¿Qué es? Que cada uno de ellos, déjame decirte, que cumplen una función en la cultura. Cada que tú ves un monstruo, lo que vas a ver, y cada que lees literatura de terror y ves cine de terror, lo que vas a entender es que cada cultura crea sus propias formas de hacer terror. No todos le temen a lo mismo. Así es. Por eso, a lo mejor las películas de terror de antes no te dan miedo, porque cumplían esa función de darle miedo a esa época y a esa cultura. ¿Por qué? Porque esas personas pensaban distinto a ti. Actualmente, estas nuevas generaciones como tú piensan distinto. Está bien, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué crees? Van a crear sus propias formas de hacer miedo, de hacer terror. Algunas se van a mantener, algunos de ustedes ya conocerán a este tipo de criaturas, ya habrán leído las novelas, o si no se las voy a decir, ¿no? Ahí está el payaso de It, eso que es de Stephen King, o aquí tenemos al Cenobita, que es de Clive Barker, ¿no? Tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, y tenemos algunas cuestiones que son simplemente sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A entender eso, porque unas personas le tienen miedo a unas cosas y unas personas no. Eso es lo que vamos a entender con el cine de terror y la literatura de horror. Y no te preocupes, te tiene que gustar sí o no, no pasa nada. Ustedes conocerán a este monstruo, a esta criatura. Lo primero que tenemos que definir, jóvenes, damas y caballeros, es qué es el cuento de terror o la literatura de terror. Hay un autor español que es psiquiatra y él fue de los primeritos en hacer este tipo de estudios. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, él saca un texto donde nos dice que el cuento de terror, y fíjate, yo lo voy a poner así, el cuento de miedo. ¿Por qué? O la narrativa de miedo. Vamos a poner la narrativa de miedo. Eso va a aplicar para pintura,
para cine, para literatura y, ¿por qué no? Tú has escuchado música hasta que te da miedo. Entonces, cuando hablo de narrativas, no todas las narrativas son orales. Hay algunas visuales como la pintura, auditivas como la música, y hasta, ¿no? Y hasta visuales y auditivas como el cine. Entonces, ¿qué es esa narrativa del miedo? Es aquella narrativa cuya finalidad es producir la sensación o sentimiento de miedo como placer estético. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que sí, que vemos el terror y nos gusta. No es que estés loco, no es que estés loca. Lo que pasa es que tu organismo se empieza a acostumbrar a esta práctica. ¿Cómo se acostumbra? Pues tienes que entender esta parte. Tenemos que definir entonces si es una narrativa que se enfoca a dar miedo, entonces lo que tienes que entender es qué rayos es el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Nunca te has preguntado qué es el miedo? ¿Por qué sentimos eso? A lo mejor tú que ya estás estudiando ciertas áreas, ya estás adentrándote a ciertas perspectivas. Y eso está bien. El arte es otra forma de acercarse a esa pregunta. ¿Qué es el miedo? Así que lo que yo te voy a poner aquí es una pintura para demostrarte cómo es que a través del miedo creamos historias de terror. No quiere decir que existan los demonios, los fantasmas o los vampiros. ¿Qué quiere decir? Esta pintura, que es de finales del siglo XVIII y data del periodo romántico alemán, es de un romántico, ¿no? Un pintor que se llama Heinrich Fuseli. Heinrich Fuseli le titula a esta pintura La pesadilla. ¿Por qué la pesadilla? Bueno, pues si tú verás, hay tres personajes en esta pintura. La pesadilla es porque, si ya viste, hay una mujer ahí tendida, como que está descansando, como que tiene un rostro ahí, tú me dirás, ya tú verás qué tipo de rostro es. Y encima de esta mujer que está descansando, estamos viendo qué siente que tiene, hay un tipo de ser. Este ser la está oprimiendo el pecho, este ser la está aplastando. Y más allá en el fondo, te lo estoy señalando, hay algo así como un caballo. Te voy a explicar cómo creamos cuentos de terror desde la antigüedad y después pasó al cine. Mira, la pesadilla o der Nightmare en alemán, Nightmare quiere decir algo así como noche galopante o noche andante. Por eso al final del cuadro o al fondo, te lo estoy señalando, hay como un caballo porque eso representa una pesadilla. Nightmare, noche galopante, noche andante. Primera explicación. Segunda explicación. ¿Qué está pasando aquí en las figuras del centro? Lo que está pasando es que en ese cuadro estás viendo algo que en Europa Central se empezó a denominar ciertos demonios llamados incubus y sucubus, demonios femenino y masculino. ¿Qué hacían estos demonios? Estos demonios se te subían, ¿no? Se te subían a tu alcoba, se metían a tu alcoba, se te subían al cuerpo, y entonces ya encima de ti, pues te quitaban la energía, y además de quitarte la energía, también abusaban de ti sexualmente. Si te empieza a sonar más o menos, tenemos datos de cómo los médicos de la época y los escritores de la época decían que habían tenido encuentros con estos demonios nocturnos, porque el síntoma principal era que tú estabas consciente, no, pero no te podías mover, no podías gritar y no podías abrir los ojos. ¿Qué quiere decir? Que ellos en ese momento, como no podían explicar por qué estaban conscientes, pero sentían esa opresión y no podían despertar, le llamaron a eso desconocido incubus y sucubus, demonios. Todas las culturas, cuando desconocen algo, crean ideas, crean mitos, crean leyendas, y a través de eso llega la literatura y al cine. Se llaman mitos, ¿no? Narrativas. Y nosotros aquí en México, no me dejarás mentir, pero nosotros también lo hicimos. Nosotros también creamos una narrativa. Cuando tú y yo sentimos ese mismo síntoma que te voy a repetir, estás despierto, estás despierta, pero no puedes abrir los ojos, no te puedes mover, no puedes gritar y sientes esa opresión en el pecho, tú y yo sabemos en México cómo le dicen. Así es, le dicen se te subió el muerto. Y me supongo que ya sabrás,
¿no? Actualmente, que ya lo que conocemos con los estudios que hemos hecho, pues es que tiene que ver con ciertos fenómenos del estrés, con ciertas sustancias químicas segregadas por el cerebro y sobre todo en área médica y en área psicológica le llamamos trastornos del sueño. Eso lo sabemos ahora. Antes no lo sabían. ¿Y qué se inventaron? Monstruos, fantasmas, historias de terror. Por eso te digo que el cuento de terror lo que hace es, digamos, representar la realidad y nuestros miedos dependiendo la época. Quiere decir, Iván, que lo que vamos a plantear es específicamente que los miedos no son nada más y nada menos algo sobrenatural. Son algo muy natural para ti, para mí. Tener miedo es muy normal, ¿eh? O sea, que tú tengas miedo, que al que te dé miedo la oscuridad, que te dé miedo meterte en un callejón, es muy normal. Es tan normal que es parte de nosotros. Lo que va a ser distinto es lo cultural y vamos a empezar con eso. Primero vamos a definir qué es el miedo. Si tú te preguntas qué es el miedo, tú lo vas a poder encontrar desde varias áreas. Yo te traigo una definición que es de corte psicológico y sobre todo desde el área de la psicología clínica funcional. ¿Por qué? Porque el miedo, como lo podemos definir, es una emoción cuya función es dar alarma ante un peligro para poder enfrentarlo. Esto es, tú y yo, por naturaleza, por biología, sentimos miedo. Es parte de nuestro organismo, pero lo que pasa es que cada época interpreta sus miedos y los pinta distinto y los hace monstruos distintos. Pero entonces, si es biológico y lo tengo dentro de mí, ¿por qué rayos se siente tan feo? Ah, que eso, déjame decirte, ahorita te voy a explicar que también es cultural. No todos sabemos lidiar con nuestros miedos. Esta emoción básica que es el miedo pertenece a otra serie de emociones. Yo te recomiendo para profundizar en esto acerca de las emociones y sobre todo en el miedo, el texto de este psicólogo Cristóbal André, que el señor es fobólogo, déjame decirte que es un fobólogo, es un especialista en miedos internacional. Así es. Así que el señor Cristóbal André, en su texto Psicología del Miedo, Temores, Angustias y Fobias, te puede guiar, te va a llevar de la mano para que entiendas cómo funcionan los miedos. Y es lo que estamos haciendo aquí ahorita, en línea. ¿Cómo funcionan los miedos? Yo sé que ustedes ya lo saben, yo sé que ustedes ya se los están enseñando, o si no, a lo mejor después se los van a mostrar. Por aquí tenemos el circuito cerebral del miedo. Tenemos ciertas áreas del miedo que reaccionan a ciertas interacciones con partes del cerebro. Damas y caballeros, si te das cuenta, debido a que nuestras emociones básicas están casi ya de paquete biológicamente nosotros, tener miedo no está mal. Ahí es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Por qué si tener miedo no está mal, Iván? Y yo veo cine de horror, y yo veo o leo literatura de horror, ¿por qué me tachan de loca? Ahí va lo cultural. Pero yo les pongo esto y no me meto a esto porque pues ustedes ya lo sabrán, ya lo buscarán y si no, yo sé que muchos maestros y maestras se los darán. Recuerden Antonio Damasio en busca de Spinoza, neurobiología de las emociones y los sentimientos, donde ya vimos que es natural. Pero antes nuestro antepasado no sabía que era natural. Nuestro antepasado le salía un no, un tigre de dientes de sable y lo primero que sentía nuestro antepasado era el miedo. Es lo primero que te pasa, ¿no? Escuchas el ruido, se oscurece, ves algo distinto y lo primero que te pasa, miedo, es parte de ti. Te voy a cuestionar otra cosa. Sí, te voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque si tú creías que todos los seres humanos nacemos con emociones básicas como el miedo, ¿qué crees? También hemos descubierto que hay ciertos porcentajes muy mínimos de la especie humana que tiene alguna afectación en esas áreas y no siente miedo. O tal vez por algún accidente o algún golpe. Y con el tiempo, dependiendo cómo crezca y el contexto, le puedes llamar sociópata. Ah, sí. Pero eso son otras cosas que después, si te interesa, podríamos hablar. Entonces, damas y caballeros, ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Cuáles son las emociones que traes ahí? ¿No? Los que la mayoría y estadísticamente traemos son específicamente lo que la señorita bueno, no Cora Arquena era algo, la señorita Miriam Muñoz Polit, ella es una psicóloga y Miriam Muñoz Polit nos da esta base biológica donde nos dice que los seres humanos también lo hacemos a nivel psicológico. Y
te voy a decir, las emociones básicas son esto, la matea. ¿Qué es la matea? Son las iniciales de las emociones que ya traemos de paquete, digamos, que son específicamente, estamos hablando del miedo. Claro que va a estar el miedo. Empieza a pensarle, ¿qué otra emoción básica tenemos con A? Y empiezas a pensar y empiezas a decir, ¿qué otra, Iván? ¿Qué otra? Bueno, te voy a ayudar. Y si alguien de aquí dijo, amor, ¿qué crees? No le llamamos amor, se llama afecto. ¿Por qué no le llamamos amor? Porque la palabra amor es eso, un concepto, no una emoción física como tal. ¿Cómo a qué te refieres? Te voy a dejar este ejercicio. Sal de donde estés y ve a preguntarle a todos tus amigos y amigas qué es el amor. ¿Y sabes qué? Cada quien te va a dar una perspectiva distinta, porque cada quien aprendió formas distintas del concepto de amor. Por eso, como tal, el amor nos conflictúa, porque cada quien tiene una idea de eso. Y tu problema es que ahí vas exigiéndole al otro, a la otra, que piensen igual que tú y tengan la misma definición de amor. No se puede, no es así. Entonces, ahí tenemos otro conflicto, ¿no? Ya que viste que no es amor, sino afecto, vamos con la siguiente emoción básica. La siguiente emoción básica que incluso nos va a ayudar al terror, ¿eh? Claro que sí. Cuando tú leas terror o veas cine de terror, esta es una de esas emociones. Y no, no es de terror. Ya tenemos miedo, ya tenemos afecto. Así es, damas y caballeros. Vamos, bueno, me salté una peta, vamos. Es tristeza, tristeza. ¿Por qué la tristeza, Iván? Claro, la tristeza, ya lo verás, también tiene que ver con ciertas áreas del cerebro y ciertas segregaciones químicas, pero también tiene que ver con ciertos entornos sociales, ¿no? Y emotivos de tu entorno. Pero la tristeza también es parte de ti. Otra de las emociones básicas, y ya viste que está el miedo, el afecto y la tristeza. Y si te preguntabas cuál era la otra, la última, es la alegría. Así como también te puedes poner triste, biológicamente también somos aptos para ponernos alegres, ¿no? Y la última es enojo. Así que por eso es matea, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y tú me dices, Iván, ¿me estás dando charla de emociones o me estás dando charla de terror? ¿Sabes por qué me interesa que las conozcas? Porque adivina cuáles emociones, además del miedo, va a agarrar el terror en literatura y en cine. Esas emociones que te han dicho está mal, no las sientas, no lo hagas, con las que culturalmente te han dicho y te han transmitido que no las sientas, son las que el cine de terror, la literatura de horror, los monstruos, van a agarrar para desarrollar en sus narrativas. Así que no nada más es miedo, también pueden agarrar la tristeza y, ¿por qué no? Enojo. Son todas esas emociones que a pesar de que sí las traes, te han dicho que está mal. Esa es la función, una de las funciones a nivel psicológico del terror, literatura y cine. Sacar eso que te han dicho que está mal. ¿Cómo puede ser eso, Iván? Te voy a poner este ejemplo. Este ejemplo a lo mejor ya lo habrás reconocido por la imagen. Este ejemplo es el famosísimo, mago Harry Potter. Harry Potter, en una de sus novelas y en una de sus películas, hay una escena muy famosa donde uno de sus profesores, ¿qué es lo que hace el profesor? Forma a todos los chiquillos, a todos los futuros magos. Entonces todos hacen una fila y al frente del salón está él. Y recuerdas la escena cuando él dice, ahora van a pasar uno por uno aquí al frente y se les va a aparecer un monstruo o su peor miedo. Entonces, cada que tú pases, tienes que con tu varita mágica reventar, ¿no? Matar y destruir a tu peor miedo o a tu peor monstruo. Y los niños o los maguitos van pasando uno por uno. Bueno, mi pregunta es, qué interesante que les hayan enseñado a estos jóvenes, a estos niños, esa forma de destruir sus miedos. La pregunta aquí es, ¿quién de ustedes que están viendo esto, alguien les enseñó a lidiar así con sus miedos? ¿Quién de ustedes alguien les dijo, pasa acá, si no puedes, yo te ayudo? ¿Quién de ustedes alguien les enseñó a lidiar así con su enojo? Pasa acá, si no puedes, yo te ayudo. ¿Quién de ustedes les enseñó a lidiar así con su tristeza? Complicado, ¿verdad?
Pues, ¿qué crees que hace el terror? El terror funciona de esa manera. El terror es ese maestro que te dice, ven, explora tus miedos, conócelos, profundiza en eso. Por eso es que, damas y caballeros, otra explicación es por qué no le gusta a los demás, porque no todos están preparados muchas veces para reconocerse y reconocer sus emociones. El terror te ayuda, claro, porque crees que te gusta y no a todos, y está bien que no a todos les guste. Lo que, digámosle, no está tan padre es que te digan que estás loca, que estás loco. No, solo tú sí, ¿no? Sabes diferenciar entre que eso es ficción y arte y lo que allá afuera está pasando. Es arte, no pasa nada. Una cosa es que te gusta allá afuera, no estamos hablando de lo que está sucediendo en la calle, sino lo que está sucediendo en el arte. Por eso no estás loco, no estás loca, porque sabes tú muy bien diferenciar. Déjame decirte que el problema es que como no todas las personas se acercan al cine o a la literatura, no saben diferenciar entre los constructos simbólicos artísticos y la realidad. Y se espantan, ¿no? Tú sí, tú estás acostumbrado, te aseguro que desde pequeña, desde pequeño veías esto, veías cine, veías anime, veías manga, veías monstruos, yo sé que te empezó a gustar por algo. Bueno, pues el terror es por eso. Esa es la forma en la que funciona el cine de terror y la literatura de horror. ¿Qué otra forma podemos entender la literatura de horror desde esta perspectiva que te estoy enseñando? El cuento de terror y el cine de terror funciona con dos tipos de miedo. Así es, no nada más es tener miedo y ya. ¿Cuántos tipos de miedo hay que podemos verlos en la literatura y en el cine de terror? Por eso se llama dialéctica del miedo, porque son dos formas distintas del miedo que se unen y pueden hacer que en la película te dé mucho pavor un payaso que come niños, o en la literatura te dé mucho pavor un cuate que es inmortal y bebe sangre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos? Bueno, pues te los voy a decir. Allá va. La primera forma del miedo es lo que nosotros llamamos miedo de origen filogénico. Y la segunda forma del miedo es el miedo de origen ontogénico. O sea, sí. Entonces, uno, miedo de origen filogénico. Dos, el ontogénico. ¿Y cuáles son sus diferencias? ¿Cómo los voy a reconocer y cómo sé? Tranquila, tranquilo. Allá vamos. Uno por uno. Los miedos filogénicos. ¿Qué es un miedo filogénico? Es ese miedo que está precisamente como parte biológica de la evolución de nuestra especie. ¿Qué quiere decir, Iván? Que tú y yo hemos evolucionado como especie adaptándonos al entorno agreste. Y entonces nuestro aparato humano reacciona ante, por ejemplo, amenazas de muerte, amenazas de lo extraño. ¿Qué quiere decir, Iván? Que tú y yo no somos, por ejemplo, especies que vean en la oscuridad. No tenemos garras, no tenemos grandes colmillos, pero los predadores sí. Entonces, desde la antigüedad, lo que sucedía es que los seres humanos, cuando veíamos un tigre de dientes de sable, pues no se va a poner a platicar contigo, reaccionas. Tu sistema límbico, tú y yo sabemos, reacciona inmediatamente, se siente esa adrenalina y otras sustancias, y entonces reaccionamos porque tu organismo se protege. Es por eso que muchos autores decían que tenemos miedos ancestrales. Esos miedos ancestrales pueden ser estos miedos a la oscuridad porque tenemos miedo al entorno desconocido, miedo a ciertas cosas extrañas, ¿no? Miedo a lo que tiene colmillos, a lo que tiene garras. ¿Por qué? Porque nunca hemos sido predadores tan capacitados tú y yo. ¿Y eso cómo se puede ver en el terror, Iván? ¿Y eso a mí qué me interesa? Ah, porque ¿qué películas o novelas crees que se agarran de estos miedos? Sino que es Tiburón. Tiburón agarra este temor, ¿no? De la presa, el predador y la presa. Eso somos nosotros para este ser con colmillos. No que son los vampiros, los hombres lobo, ¿no? Que son depredadores natos. Y me refiero a los vampiros, los antaño, no los que brillan en el día y los que se enamoran, ¿no? Tú sabrás a quién me refiero. O sea, me refiero al vampiro de veras, al que es un predador, al que te acosa hasta que te acaba. Tenemos otras películas de los años 80 como Aracnofobia, hay quienes le tienen miedo a las arañas, claro, o por qué no, Birds
o Los pájaros de Alfred Hitchcock. Entonces, si te das cuenta, muchos monstruos, personajes de la literatura de horror o personajes del cine de terror, pues entonces tienen que ver mucho con estos miedos de origen evolutivo, biológico, ¿no? Lo que nos da miedo de paquete, ¿por qué? Porque así evolucionamos, así nos adaptamos al entorno, miedo a la amenaza, a la supervivencia, a las circunstancias, a la oscuridad. Entonces, todo eso está. Eso es un miedo filogénico, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente miedo, el ontogénico. Ya vemos que hay un miedo de orden biológico genético. ¿Qué crees? Va a haber otro miedo, que es el aprendido, el cultural. Ahora sí, estos miedos son los que por eso y explican por qué a ti te dan miedo unas cosas y a tu amiga o a tu amigo no, porque cada quien tiene una historia de vida distinta y cada uno de nosotros crecemos en un entorno distinto en el cual lo que hacemos es aprender muchas cosas. Dentro de esas cosas aprendes a temerle a algo. Por eso son miedos relacionados con la experiencia, ya sea la que te enseñaron o la que tú tuviste. Por eso, damas y caballeros, les pongo tres ejemplos. Si alguien de aquí no ha visto Get Out, que es una película interesante y se ganó algunos premios interesantes en cine de horror, y tú dirás, Iván, eso es horror, vela. Mira esta película y te vas a dar cuenta que hay un miedo cultural, esta cuestión del racismo en Estados Unidos. Muchas de las cuestiones racistas en su mayoría tienen que ver con cuestiones de aprendizaje culturales. Así son mucho allá. Otro ejemplo que tiene que ver con la cultura es El bebé de Rosemary. Si no has visto esta película o si no has leído la novela, El bebé de Rosemary es la historia, ¿no? De una chica que está embarazada y su esposo la lleva a un viejo hotel, ¿no? Y entonces todos los vecinos la empiezan a cuidar y la cuidan muy bien, pero ella como que se siente confundida. Lo primero que te tengo que decir es qué hizo Ira Levin, el escritor, para escribir El bebé de Rosemary. En los años 60, que es cuando se publica esta novela, estaba mucho en boga el cine de terror norteamericano, pero de extraterrestres o de mutantes, ¿no? Entonces él decía, quiero escribir una novela de terror, pero no quiero que mi monstruo sea el típico extraterrestre ojón, todo chistoso, pero tampoco quiero que sea el típico mutante, ¿no? La araña gigante por la radiación, el lagartija echando fuego por la radiación. No quiero eso. ¿Qué voy a hacer? Y cuando nosotros plantea, y cuando, bueno, nosotros, como yo lo hubiera escrito, y cuando el escritor empieza a desarrollar esto, pues, ¿qué crees? Se le ocurre algo que estaba sucediendo en el entorno. En ese entonces, los años 60, se permitió a una farmacéutica, no sabemos quién se lo permitió, pero sí sabemos, no sabemos cómo, una farmacéutica desarrolló una pastilla que era diagnosticada en los primeros meses de embarazo. Y esta pastilla llamada talidomida empezó a desarrollar mutaciones en los embriones de las mujeres embarazadas. Y este es un caso muy conocido y muy general porque las que empezaron a tomar estas pastillas que se supone les iban a quitar el asco a las embarazadas, lo que provocó fue que el embrión dejara de desarrollarse. Y cuando los niños nacían, oh sorpresa, nacían sin brazos, sin piernas, muchos de ellos nacían hasta sin partes del cerebro, o sin partes de los ojos, todo. O sea, no se formaban bien. Tú y yo sabemos que estos pobres seres no duraban mucho vivos debido a esta cuestión de las malformaciones congénitas, perdón. Entonces, mientras el escritor decía, ¿qué monstruo uso? ¿Qué es lo que hago? Pues él empieza a retomar toda la parte cultural. ¿A qué le tenía miedo la gente de esa época, sobre todo en ese entonces? Claro, todas las personas la mayoría de los que tomaron talidomida empezaron a entrar en pánico, porque si la mayoría de los casos empezó a salir con ese tipo de malformaciones el producto, imagínate el caos que se empezó a hacer. Hubo casos, déjame decirte un caso de Alemania, de una mujer que ella fue juzgada, pero la sacaron ante el aplauso del público, ¿no? La exoneraron. ¿Por qué, Iván? Porque esta mujer, al ver que su hijo nació sin piernas, sin brazos y con precisamente ciertas áreas del cerebro sin desarrollársele, ella dijo, pues, ¿de qué va a vivir mi hijo?
¿Y sabes lo que hizo? Agarró su mamila, la mamila del niño, le echó leche caliente, miel y un cóctel de barbitúricos. Se los dio al niño y la mamá lo mató. Así que la policía la detiene y ella, después de meses de juicio, fue exonerada. Este era el temor de la época. Y adivina qué hizo ir a Levin con el bebé de Rosemary. Dijo, tenemos miedo a lo que tengamos, a nuestro producto, a engendrar. Pero como no quería que fuera mutante y no quería que fuera extraterrestre, cayó en la parte tradicional occidental, que es la religión. Así que si tú lees la novela o ves la película del bebé de Rosemary, es la historia de una chica que duda de tener al bebé porque se da cuenta de que su esposo y sus vecinos están cuidándola porque ella va a dar a luz al anticristo. Entonces, o sea, neta, sí, pero él se basó en todo lo que estaba pasando en la época para hacer su propia historia. Es cultural. Último ejemplo cultural para que veas que traemos esas ondas, traemos esas cosas. El Exorcista, chécalo. Y El Exorcista es de las películas más famosas que tenemos de horror, pero de Occidente. ¿Por qué en Japón, cuando se estrena El Exorcista, no pegó? Nadie, nadie se emocionó, no hubo salas de gente gritando, no. ¿Sabes qué pasó? Pasó sin pena ni gloria. Nadie la peló en Japón. ¿Por qué nadie la peló en Japón? Porque en Japón, damas y caballeros, a lo mejor no lo habías pensado así, pero ellos no son cristianos. El Exorcista es una narrativa totalmente judio-cristiana donde hay un demonio y el que lucha contra el demonio es Dios. Ellos no tienen esa creencia, no son cristianos, siguen el shintoísmo, el budismo y el taoísmo. Debido a eso, eso no les dio miedo. Así que si tú creías que todo el cine de horror aplica para todo el mundo, no. ¿Por qué? Porque hay lugares donde eso no da miedo. Vamos a establecer entonces ahora un buen desarrollo del cine y la literatura de horror. Vamos a hacer una mezcla, vamos a poner ejemplos. El buen cuento de terror, el buen cine de terror, ¿sabes qué va a hacer? Va a mezclar mucho estas narrativas. Por ejemplo, esta película, que a lo mejor algunos lo van a reconocer, otros no, esta película se llama Actividad Paranormal, es la número 1. Fíjense la escena. Aquí en México le llamamos de una forma así. Lo voy a decir así como lo decimos aquí en México. Le jalaron las patas. Ya sabes, te han dicho, te voy a venir a jalar las patas, te van a jalar las patas, ¿no? Ya sabes, alguien te lo ha dicho. Te voy a jalar las patas. Pues esta escena, aunque es una película norteamericana, yo recuerdo cuando la fui a ver al cine, fíjate la escena, la chica está dormida, le jalan el pie y se la llevan. Es todo lo que nos han contado como mexicanos. Pues cuando yo la fui a ver aquí en México, la sala pegó un grito tremendo porque lo que estaban viendo en la película era lo que a ellos les habían dicho. Así los educaron, ¿no? Te voy a jalar las patas. Y cuando eso se ve en el cine, pega. Por eso, la mejor forma de hacer terror y que tú has leído en terror en cine es la mezcla de los miedos biológicos de la especie con los miedos culturales, o sea, los miedos filogénicos y los miedos ontogénicos. ¿Y eso qué va a generar? Una de las mejores formas antiguas de hacer terror, el miedo a lo desconocido. ¿Cómo que el miedo a lo desconocido, Iván? Claro, desde la antigüedad, tú y yo antes no sabíamos por qué temblaba. No sabíamos de placas tectónicas. ¿A quién le echábamos la culpa? No sabíamos, ¿no? De los trastornos del sueño. ¿A quién le echábamos la culpa? No sabíamos por qué llovía tanto que se nos echaba a perder la cosecha. ¿A quién le echábamos la culpa? Creábamos entidades, dioses, malignas o benignas, según nuestra función. Entonces era el miedo a lo desconocido. ¿Cómo funciona ese miedo a lo desconocido, Iván? Voy a poner un bonito ejemplo. Esta imagen que tú ves ahí representa eso. Si tú ves ahí en el fondo, muchas veces ahí se mezcla el miedo biológico, vamos a llamarlo así, el miedo cultural, miedo filogénico y miedo ontogénico. Si en esa imagen tenemos aquí una puerta oscura, imagínate que estás por ahí y ves esa casa abandonada y ves esa puertita, ese cuarto oscuro. Lo primero que haces es reacción, tu cuerpo reacciona
ante lo desconocido y el sistema límbico se activa y empiezas a generar, ya sabes, sustancias. Eso es miedo. Entonces generas eso. Pero ahí va lo cultural. De repente se escucha un ruido y tú empiezas a creer que estás viendo algo ahí. Entonces, la mezcla de esos miedos es lo que nos da esta pintura. Muchas veces no es que le tengamos miedo a como tal la oscuridad o a la caída. ¿Sabes a qué le tenemos miedo en la oscuridad? A lo que tu cabecita imagina en la oscuridad. Eso es lo que sucede en la literatura de horror y en el cine. Recuerda cómo antes no pasaban siempre al monstruo. Era tu onda, tú proyectabas tus miedos en eso. Entonces, no siempre le tenemos miedo como tal a la oscuridad. Le tenemos miedo a lo que tu cabeza inventa, plasma en esa oscuridad. Y esa es la maravilla del cuento de terror. Crear esas historias que tú y yo siempre nos hemos preguntado. No es que existan, ¿ya viste? No es que esté mal, porque la cultura te dice que está mal. No, es que somos así. Y es la maravilla como tal de la literatura y el cine de terror. Te voy a poner otro bello, hermoso ejemplo de cómo te sigue pasando. Por lo regular, y fíjate, esto es muy tradicional de nosotros. Cuando tú andas por ahí, ya sea, y vas a una casa abandonada, ¿no? Vas a un edificio abandonado, obviamente tu cuerpo, ¿no? Tu sistema de alarma se activa. Entonces, cuando tú vas a un lugar y no conoces ese lugar o no conoces a esa persona y no cuadra con tus esquemas de aprendizaje, al igual que el lugar que está muy oscuro, muy derruido, sí, tu sistema de alarma se activa, pero es un sistema de alarma muy natural y biológico. Se llama miedo. Es el sistema límbico. Pero ¿sabes qué es lo que hace la gente? Empieza a meter la onda cultural. Cuando empiezas a sentir esto, y de repente llega alguien que no conoces y se activa tu sistema de alarma, o llegas a una casa que no conoces y está rara y se activa tu sistema de alarma, ya conoces a la banda. O sea, la banda es así. Lo que hacen las personas es que de repente sienten esto y obviamente pues ellos no saben, ¿verdad? No, no todos traen esta formación que tú traes y un servidor, ¿no? Y no está mal, pero su forma de entender el mundo es esa. En lugar de decir, claro, mi sistema límbico con mi sistema de alarma reaccionando al entorno, no dicen eso. ¿Qué dicen? Se está sintiendo. Es mala vibra. Esa señora tiene mala vibra. Esta casa tiene mala vibra. Metemos nuestro esquema cultural. Siempre hemos sido así. Tú vas a países donde son casi el 80% son este, ateos, donde no creen en nada y tienen mucho la cuestión racional, como por ejemplo Holanda, y de repente van a una casa abandonada, si se escucha un ruido, el holandés o el que tenga esa forma, y no nada más el holandés, o sea, hay mexicanos que traen esa formación y te van a decir, entras a la casa abandonada y de repente se escuchan ruidos. Esta persona, dependiendo de sus creencias y su formación, va a voltear y va a decir, ¿qué hay en la casa? Ah, pero va con otra persona que en su casa, ¿no? Le dijeron que el abuelito se aparece, ¿no? Que que son las malas vibras. Entonces, cuando se meten a la casa y pasa el mismo evento, esta persona, pues va a decir, esta casa está encantada. Aquí espantan, porque se va a basar en lo que cree, no en lo que él piensa. Y el cuento de terror es eso. Tú y yo ya viste que somos así, cargamos con eso, que en psicología y en antropología le llamamos pensamiento mágico. Le achacamos eventos a las cosas. ¿Qué otra cosa es pensamiento mágico? Cuando alguien te diga que las buenas vibras, eso es pensamiento mágico. Cuando alguien te diga que si lo pides mucho al universo y te lo va a dar, eso es pensamiento mágico. Tú y yo sabemos que no pasa. Por mucho que se lo pidas, no pasa, ¿no? Eso es pensamiento mágico. El cuento de terror es, digámosle así, la forma en la cual también interpretamos ese tipo de miedos. Y te voy a explicar otra cosa. Vamos a pasar así, ya me echaste mucho choro, Iván. ¿Cómo lo podemos aterrizar al terror? Ahí te va. Te voy a poner un ejemplo bello de lo que es mezclar este tipo de miedos en el cine o la literatura. ¿Cómo? A lo mejor alguna o alguno de ustedes conoce a este señor. Los que no, él se llama Freddy Krueger.
Freddy Krueger, ¿no? Él es esta criatura de la película es de 1984, pasó de solo costar 100, me parece que solo costó $50,000, pero alrededor del mundo ganó casi $450,000, o sea, ganó mucho, mucho. Y eso que era una película de bajo presupuesto. ¿Por qué pegó esta película? Vamos a empezar a analizar por qué pegó una película de terror en el mundo. En los años 80, el cine de terror estaba mucho del cine slasher. ¿Qué es el cine slasher? Rápidamente, pues tú ves Viernes 13, Jason, ¿no? Halloween, ¿no? Que está muy de moda ahorita, El cuate del cuchillo y la máscara, Viernes 13 es el de la sierra eléctrica y la máscara de hockey, Scream en los años 90, el cuate con la máscara de fantasma. Ese es slasher, los cuates con la navaja matando jovencitos, ¿no? Adolescentes. Pues Freddy Krueger, o Pesadilla en la calle, llegó a cambiar eso porque y mezcló cosas muy interesantes de la cultura humana. Fred Krueger, tú te preguntarás, ¿por qué está quemado, Iván? Porque Fred Krueger, según la historia de la película y del guionista, era un tipo que abusaba, no, secuestraba y abusaba sexualmente de niños. Y este tipo, debido a que no lo podían agarrar, los papás lo siguieron ya hartos de la incompetencia de las instituciones, ya sabes que casi no pasa. Entonces van los papás, siguen a este cuate violador y secuestrador de niños, lo agarran y ellos deciden entregarlo a las autoridades. El asunto está que las autoridades no encuentran las suficientes pruebas para sentenciarlo y lo sueltan. O sea, ya viste que casi no sucede. O sea, fíjate cómo es una narrativa muy moderna. Entonces, cuando lo sueltan, los papás en venganza van, lo siguen otra vez hasta su lugar, hasta su casa y lo queman vivo allá adentro. Entonces, mientras lo queman vivo, él jura vengarse de los hijos, ¿no? De quienes lo quemaron vivo. Por eso Fred Krueger tiene esa cara de quemado y él regresa en las pesadillas de los chicos, que ya están grandes para ese entonces, ¿no? De los papás que lo quemaron. Y tú dices, ¿tú estás re loco? No. Fíjate que ahí hay un elemento, la realidad cotidiana, ¿no? Y además está ambientado en ese contexto, en ese suburbio moderno. Ya no es un castillo, ya no hay un conde malvado, ya no está Drácula, ya no está Frankenstein. ¿Por qué? Porque esos son cuentos que dan miedo en el siglo XIX, ya no dan miedo ahorita. Tienes que crear algo que dé miedo con tu contexto. ¿Ya te diste cuenta cuál es el contexto que nos da miedo? Ya viste la crítica ¿no? Al sistema judicial, ¿no? A la perversidad humana, y luego aparte le metes lo sobrenatural. ¿Cómo que lo sobrenatural? El tipo se aparece en tus pesadillas y lo que tú sueñas te pasa en realidad. Fíjate qué interesante, qué miedo más ancestral hemos tenido los seres humanos, sino las pesadillas. Claro, desde hace mucho, mucho tiempo, las personas soñaban, se preguntaban qué onda con mis sueños. Tan es así que sí o no, te lo voy a poner así. ¿Quién de ustedes, chicos, chicas, ha soñado que se cae? Se siente, ¿no? ¿Quién de ustedes ha soñado que se pega o le pegan? Se siente. Ahora ahí va una buena. ¿Quién de ustedes ha soñado que lo matan o la matan? Se siente. ¿Sabes por qué se siente? Porque en efecto, acuérdate que la percepción de lo real es una interpretación de tu cerebro. Antes no sabíamos eso. Antes creíamos que lo que sentías, veías, olías y percibías era porque a fuerza estaba ahí y lo tocabas. No, actualmente ya sabemos que tu cerebro puede generar esa sensación. Por eso cuando duermes se siente porque el cerebro está generando esa sensación. Por eso existen, por ejemplo, alucinaciones visuales, alucinaciones olfativas, claro, hueles, alucinaciones gustativas, alucinaciones olfativas como de repente si alguien en casa perdió a alguien muy querido, ¿no? Ejemplo, y, y siempre olía, siempre esta persona quería tener ese perfume. Entonces de repente huele así y ya sabes, nunca falta en casa de tu abuelo. Y es a tu abuelo. Muchas veces no es que lo huelas, es que es una alucinación olfativa. Hay alucinaciones gustativas y hasta auditivas. Tú crees que escuchas, pero no está pasando. ¿Por qué crees que existe la esquizofrenia? Eso es la esquizofrenia.
Entonces, en la antigüedad no sabíamos eso y creamos monstruos que nos digan qué onda con nuestras, imagínate las pesadillas. Freddy Krueger pegó porque maneja mucho el discurso moderno, esto es, ¿a qué le tenemos miedo actualmente? Debemos de crear un monstruo así. Y además de meter eso, también mete un miedo ancestral, el miedo de los sueños. Entonces, si te das cuenta, Fred Krueger es un excelente ejemplo de cómo el cuento de terror o el cine de terror se va mezclando. ¿Qué mezcla? Los mitos o las leyendas, en este caso, el Fred Krueger es como, hagan de cuenta que es como el coco moderno, ¿no? Tan es así que es cultural lo del coco moderno, que te voy a hacer esta pregunta. Cada que a nosotros, o bueno, no sé ustedes, ¿va? En mi época me nacían, no sé, ahí los que estén ahí viéndonos, a nosotros nos dormían así, fíjate cómo es cultural, duérmete niño, duérmete ya. Si no, ¿quién viene? ¿Y qué te va a hacer? Eso es cultural, es un aprendizaje. Lo van llevando de generación en generación y aprendemos a temerle a eso. Es un aprendizaje. Eso, damas y caballeros, son, digamos, la mezcla del mito, la leyenda, con el cuento de hadas. ¿Para qué? Para aleccionar al niño. Y dos, el miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? Las pesadillas, claro, en la antigüedad. Eso lo mezclas y es el terror sobrenatural. Esa es la carga que tiene Drácula, el hombre lobo, ¿no? La masacre de Texas. O sea, todas estas literaturas y todas estas películas cargan con ese esquema psicológico. A lo mejor tú dices, no lo había pensado, pues es que nos acostumbran, la gente cree que ir a ver cine de terror nada más es ir a ver sangre, ¿no es cierto? La buena película de horror te va a decir, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Te has preguntado eso? ¿A qué le tenemos miedo? Primero, ¿a qué le tengo miedo yo? No yo, Iván, sino tú, ¿no? Pregúntate, ¿a qué le tengo miedo yo? Y luego, ¿te has preguntado a qué le tenemos miedo? Cuando una película pega, es porque por casualidad o porque el autor sabe la función del terror, te hace esa pregunta y plasma eso en el cine o la literatura y pega. O a veces sin querer lo hace y tiempo después nos dimos cuenta que eso era el verdadero terror, como en el caso de Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Fíjate cómo hemos llevado a cabo tantas historias para entender el mundo que inclusive tú y yo somos una cultura dualista. ¿Cómo que dualista? Sí, a ti y a mí nos enseñaron, cosa que no pasa en Oriente, en Occidente sí, a ti y a mí nos enseñaron, ¿a qué nos enseñaron? Nos enseñaron a que tú digas sí o no. O sea, eso es dualista, porque puede que no sepas, pero a fuerza tienes que decir sí o no. Arriba o abajo, blanco o negro, bien o mal. Fíjate que en el terror, por lo regular, el personaje principal es el villano, porque es el que hace, digamos, la transgresión social. ¿Por qué crees que en el terror el personaje es el monstruo? Y yo digo, porque es precisamente la cuestión dualista. Y yo digo, digamos, la masacre de Texas, no te imaginas a los cadáveres ahí en Texas, te imaginas al cuate con la sierra eléctrica. Si estamos hablando de películas y yo digo Halloween, no te imaginas un documental sobre la festividad, te imaginas al cuate con máscara y cuchillo. Es más, si yo digo el exorcista, no te imaginas a un padrecito echando agua bendita, te imaginas a la chica, ¿no? Toda desfigurada echando cosa verde por la boca. La novela, ¿cómo se llama? Se llama Drácula, no se llama Las aventuras de Jonathan Harker, ¿no? La novela se llama Jekyll y Hyde, no se llama, ¿no? Cuatro abogados en apuros. ¿Por qué? Porque el monstruo, el villano en el terror, es el personaje principal, porque es el que nos demuestra todos los esquemas transgresores, todo eso que tú no quieres ver de nosotros mismos. Entonces, el dualismo es la estructura que forma como tal esa idea. ¿Cómo que dualismo? Desde la antigüedad te han dicho eso, ¿no? Que hay bien y mal, que hay blanco y negro, que hay orden y caos. Y te reitero, eso no lo tienen los occidentales. Perdón, los orientales. Nosotros los occidentales sí, los orientales no lo tienen. Entonces, ¿cómo puedes ver? Mira, orden contra caos. Aquí se ve arriba, abajo, luz, oscuridad. ¿Estás conmigo o en mi contra? Eso es dualismo totalmente occidental. Pero eso es un esquema cultural. Por eso, cuando nosotros
nosotros damos clase, ¿no? En ciertas áreas como psicología, entendemos, y tienes que entender esto, lo que antes estaba bien, ahora está mal. Y lo que antes está mal, ahora está bien. Y lo que en México está bien, en Japón está mal. No vayas por ahí creyendo que esos esquemas aplican para todos. Es cultural. Entonces, esas palabras van a depender la época y el contexto. Por eso cada monstruo rompe esos esquemas dependiendo la época y el contexto. Tan es así que en esta idea de caos y oscuridad, ¿no? Con esta idea de luz y vida, que son los dualismos, ¿no? Estos dos, caos y oscuridad contra luz y vida, fíjate cómo desde hace mucho nos lo enseña. Y está arriba y abajo, esto representa a este soldado, ¿no? La aureola que es cristiano, contra el dragón que representa la maldad, al diablo. Esta es una pintura del siglo XV. Voy a poner una del siglo XVII y sigue siendo lo mismo. Ahora te voy a poner una de principios del siglo XIX, sigue siendo lo mismo. La eterna idea dualista occidental del bien contra el mal. El terror te va a hablar de uno de los lados que no queremos ver, de la sociedad, del mal. Y no solo de eso, todo lo que no nos gusta como sociedad lo vamos a aventar para allá. No nos gusta tener miedo, no nos gusta, ¿no? El enojo, no nos gusta la tristeza y lo avientas allá. Entonces el terror se va a encargar precisamente de empezarte a llenar todo eso. Fíjate cómo siempre ha existido y siempre nos han educado desde ahí. Otro de los esquemas y de unos, digamos, discursos que nos han enseñado es esto de vida contra muerte. Entonces, la vida contra la muerte nos conflictúa desde la antigüedad, sobre todo en Occidente. Uno de los grandes temores de la antigüedad es esto, la muerte. Bueno, actualmente ya sabemos qué es la muerte. No sé tú, yo te hago una pregunta. A lo mejor ya sabemos qué es la muerte, pero ¿y si ahora ya no le tememos a la muerte, sino le tememos a cómo morir? Tal vez ese sea el temor moderno, tal vez sobre de ahí sean las nuevas narrativas del terror, pero está la muerte presente. Fíjate cómo la muerte va a tomar varias formas según la época, según la creencia, según el contexto. Ejemplo, esta es una pintura de Italia del siglo XVI y fíjate cómo está este rey invocando este espectro que está, no, está lleno de demonios alrededor. Reitero, es una pintura del siglo XVI de Italia. ¿Cómo se representa, por ejemplo, un espectro, una invocación en la Rusia católica del siglo XVII? ¿Cómo se representa un espectro en la Alemania romántica de finales del siglo XVIII? No está muy, ¿no? Muy de lo dark, muy de lo gótico, muy de lo darks, es esta etapa, ¿no? Donde todo era de negro, todo eran castillos, telarañas, árboles secos. Fíjate la estética, era su forma de representar el terror. Y ahora tenemos, así es, el proto-Photoshop del siglo XIX. Esta idea clásica del siglo XIX de retomar la parte espectral, que es la edad de oro del cuento de fantasmas en Occidente, así es. Muy racional y todo, pero es la edad de oro en la cual más cuentos de terror y fantasmas se publicaron. Mucho de lo que tú ves ahorita viene del siglo XIX. Has visto La Dama de Negro. Has visto, por ejemplo, ¿no? Reelaboraciones de Drácula que viene del siglo XIX. Has visto, por ejemplo, películas como Los Otros, ¿no? Películas como japonesas como Están entre nosotros. Ha visto películas como El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. Toda esa narrativa viene del siglo XIX. Pero fíjate cómo está aquí. Eso es el siglo XIX, proto Photoshop, sabemos que no existe en esta una forma, ¿no? De engañar a la gente. Ahora fíjate cómo se ven los fantasmas a inicio del siglo XX. ¿Qué parece? ¿De qué le ves cara? ¿De qué tiene cara? ¿Parece fantasma? ¿Qué parece? Esa es la evolución, por ejemplo, de este tipo de monstruos. Este tipo de personajes, ¿no? Recuerda, el personaje principal del terror es el villano, o sea, el monstruo, el mal, porque es el que transgrede lo que tú crees como bueno o las normas. Este monstruo va evolucionando. Si hablo de la muerte, la primera percepción de la muerte es lo espiritual, entonces el fantasma. Después, en el romanticismo se hizo material.
¿Cómo se transforma el muerto? Al vampiro, ¿no? Sigue siendo esa visión del muerto regresando a la vida, pero ahora ya no es etéreo, ya no es espiritual, ahora es material. Y en la actualidad seguimos manteniendo este mismo miedo a la muerte o este mismo discurso de la muerte. Ya no es espiritual, ya no solo es material, ahora es como tú y como yo, ahora es un zombie. Es la misma idea adaptada a diferentes épocas. Ejemplo de ese tipo de épocas. Fíjate cómo vamos adaptando eso, mismas ideas en diferentes épocas porque seguimos teniendo miedo. Claro que sí. Este es un grabado de 1534 y se llama Danza Macabra, ¿no? La muerte llevándose al religioso. Fíjate cómo el pobre religioso, es una crítica social, o sea, es cuando los religiosos pedían mucho dinero y la muerte está ahí como siendo vengativa. Pues fíjate cómo está el religioso huyendo hacia la puerta de salida y la muerte se lo quiere llevar. 1534, aquí está la fecha. Ahora fíjate, una portada de cómics de 1951. La muerte y el tipo queriendo escapar. 1534, 1951. Son nuestros esquemas adaptados a la era moderna, porque tú y yo siempre hemos tenido miedo y siempre vamos a tener miedo. Pero el humano, las personas, tienen que aprender a lidiar con él. A veces no aprendemos. ¿Y qué nos enseña a lidiar con él? ¿Y qué hacemos para empezar a narrar nuestros propios miedos? Terror, cine, literatura, pintura, música. ¿Sí? Porque siempre hemos tenido eso. Siempre hemos hecho esto. Así que, damas y caballeros, otro ejemplo cultural. Aquí tienes grabados llamados ukiyo-e japoneses. Son grabados que datan del siglo XVII. Estos grabados representan la figura espectral más clásica de Japón, la yurei. La yurei, damas y caballeros, es el japonés por antonomasia. Es el fantasma más famoso. Fíjate cómo son del siglo XVII y todas tienen el cabello así largo desmelenado, todas tienen así su traje blanco, todas, mira, ahí está pálidas como la muerte, todas traen, ya vieron el cabello, la túnica blanca. Fíjate, porque así representaban los fantasmas los japoneses desde el siglo XVI, ¿no? O sea, los grabados son del siglo XVII, pero desde el siglo XVI llamado periodo Edo, los japoneses hacen así sus fantasmas. Fíjate cómo son ahora. Y fíjate ahora cómo transmiten al fantasma a los japoneses. ¿Por qué crees que el fantasma japonés llegó mucho en la cultura occidental? Porque no eran como los nuestros. ¿Sabes qué hizo el japonés? Reelaboró sus propios fantasmas y los llevó al cine. ¿Cómo iban? Fíjate las películas. ¿De qué color está vestida? ¿Cómo tiene el cabello? Fíjate, fíjate las pinturas, fíjate las películas, cómo la presentan. Cada que tú ves una película japonesa de terror, ¿no? Te das cuenta que lo que hicieron ellos fue reelaborar su tradición, su cultura en la era moderna. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que hacemos la mayoría de las culturas. Lo que también tenemos que entender es que somos el único bonito animal, sí, somos otro animalito, y tú y yo lo sabemos. Somos el único animal que dialoga con sus miedos. ¿Cómo? Creando historias. Contamos historias para entender el miedo de la gente y el miedo de nosotros. Eso hacemos. Pero el miedo también logra que las personas se unifiquen desde la antigüedad, o sea, se aglutinen para defenderse, ¿no? Andábamos en clanes, ¿no? Andábamos en grupos. Es más, tú ves Walking Dead, tú ves películas de zombies y si o no se tienen que unir porque solo no puedes. Tienes que unirte en comunidad para poder sobrevivir. Y sí, el miedo ha sido tan potente en los seres humanos que también es una herramienta de manipulación. Te manipulan cultural y psicológicamente para que tengas miedo a algo y lo alejes. En Estados Unidos, ¿qué pasó con el 11 de septiembre? No, las personas le tuvieron tanto miedo que votaron otra vez por su mismo presidente y hasta empezaron a linchar y a sacar a la gente que parecía musulmana
¿no? Parecía árabe, yo lo veían árabe y le pegaban. Era por miedo, porque la gente es manipulable, lo somos. Y el miedo es una herramienta muy importante de la manipulación de la cultura, déjame decirte. Entonces, debido a eso, damas y caballeros, es que lo que te tengo que decir y que tienes que entender es que el terror o el horror en cine y literatura tienen una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza, Iván? Te preguntarás. Uno es crítico. Cuando tú ves una película, cuando tú ves o lees un cuento, nos va a cuestionar, nos va a poner a analizar a qué le tenemos miedo o nos va a hacer la pregunta como el meme, ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué, de veras, por qué soy así? ¿Por qué me nace? ¿Por qué hago esto? Eso es lo que hace el horror. Dos, señala los puntos más oscuros, críticos y violentos de nuestra sociedad. Todo eso que no queremos ver de nosotros mismos lo pone el terror. O sea que si tú vas allá afuera y ves el cine y de repente dices, ay, es que se matan. Los humanos siempre hemos hecho eso. Cuando tú ves las noticias y alguien dice, es que eso no es humano, es que eso, perdón, pero la historia humana nos ha dicho totalmente lo contrario. Eso todavía es más humano porque siempre hemos tenido guerras. ¿Crees que es nuevo los secuestros? ¿Crees que es nuevo la violación? ¿Crees que es nuevo el asesinato? No, no es nuevo. Es parte de la historia humana, pero nos daña tanto que tratamos de lidiar con él de distintas formas. Una de ellas es el terror. Para otros es evadir eso. El hecho de que voltees la cara no va a hacer que ya no exista y que ya no pase. El horror te lo muestra, te lo arroja, te lo pone en tu cara y te dice, eso somos, siempre hemos sido eso. Es eso lo que hace el terror. Por eso ves películas donde la gente es así, por eso son conductas tabú o temas tabú, ¿no? Los temas de los cuales la cultura, la gente, tu mamá, tu papá, tu tía, todos en Año Nuevo no quieren hablar porque es un tema tabú y está mal visto. Y llegas tú y hablas de eso. Jaco, niña, cállate, ¿no? Son temas tabú. No queremos hablar de eso culturalmente, pero sí lo hacemos, sí lo somos. Y el terror te lo avienta en tu cariño. El terror lo hace. Así que si no estamos aburridos, aún nos falta poquito, porque déjame decirte que el terror tiene ese sentido histórico. El terror tiene esa forma de narrar. Bien precisa. Aquí está, pues tú me dirás, ¿y ese señor quién es, Iván? Bueno, este señor te lo recomiendo mucho. Es muy agradable, se llama David Yescal, es uno de los más grandes estudiosos sobre el cine, la literatura y los monstruos, sobre todo el terror. El señor David Yescal, ¿no? También dice, él dice que el terror es parte de la cultura humana. El terror es parte de la cotidianidad occidental. Y el señor Joseph Murray también dice que el terror se puede interpretar directamente como una metáfora social. O sea, si tú ves terror, o sea, cuando tú ves películas de zombies, ahí te voy a decir la metáfora. Cuando tú lees literatura de terror, lo que dice David Descal es parte de nuestra cultura contar historias. Contamos historias de amor, contamos historias de tristeza, que son emociones básicas, bueno, afecto, no de afecto, emociones básicas. ¿Por qué crees que no también vamos a contar historias de terror? Parte de nosotros, es parte de ti y de mí contar historias. Está bien, el terror es parte de eso. Pues si tú me dices, Iván, ¿de dónde sacas esto? Yo te recomiendo una tesis precisamente presentada por Luis Pérez Ochando que se llama Ideología del Miedo, el cine de terror estadounidense. Pero además, no solamente el estadounidense, como el terror es histórico, hay algo que tú y yo vamos a conocer como el esquema del trauma histórico. ¿Cómo es eso, Iván? Cada época, yo te he dicho durante toda esta charla, este merolico que me aviento, que tú y yo hacemos terror dependiendo la época, porque no es lo mismo el miedo de los mexicanos en el siglo XVIII al miedo de un mexicano en el siglo XXI, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo una parejita que va caminando por la calle en el siglo XIX en el centro histórico que dice, se me va a aparecer un fantasma, se me va a aparecer el fantasma de tal. No. Una parejita caminando por la noche en el centro histórico, ahorita que le tienes miedo, que es distinto. Entonces, cada época tiene eso. Cada época tiene algo que llamamos un trauma histórico. Un evento tan fuerte que nos pega.
Sí, estas dos, una de estas escenas que te pongo es real y la otra es una película. El trauma histórico es la forma en la cual este evento importante histórico nos cambia. O sea, un trauma histórico, ¿qué es eso, Iván? Por ejemplo, cuando se cayeron las torres en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Eso les causó un conflicto. La bomba atómica, las bombas atómicas en Japón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, todo eso es un trauma histórico. Hay gente que vive eso y quedan traumados. Es más, no nos vamos muy lejos tú y yo. El COVID-19. El COVID-19 generó traumas. Cuando tosías en la combi, ¿cómo te veía? Actualmente todavía más o menos, cuando tosías en la combi, ¿cómo te ven? Ahora muchos chiquillos ya te preguntan por qué no traes su cubrebocas porque ellos crecieron con eso. Tú y yo no, sabíamos que algo pasó, pero después del COVID-19 ya nada fue igual, nada. ¿Por qué? Porque generó una construcción de tabú, nuevos temas o nuevas formas que no vamos a tomar en cuenta y que nos da miedo tocar. Eso es un tabú. No queremos tocar ese tema. Y cuando generamos esa forma del tema que no queremos tocar, pues tenemos una necesidad de hacer metáfora de ese tema. ¿Debido a qué? A que la censura. Si tú lo dices muy directo, te censuran, te dicen, cállate, no hables de eso, cállate, eso no está bien, pero necesitamos decirlo. Entonces generas una forma metafórica de decirlo. ¿Y qué crees? El cuento de terror desde el siglo XVIII y el cine de terror desde sus inicios en el siglo XX es la forma perfecta para decirnos qué onda con nuestros traumas históricos. Ah, sí. Ah, sí. Por ejemplo, los monstruos. Los monstruos van a depender la época. Va a haber épocas donde hay monstruos que van a reflejar nuestra forma de ver la vida o de ver el mundo, los fantasmas o los vampiros con la muerte. Pero va a haber épocas donde ese monstruo ya no da miedo. El monstruo de Frankenstein que te pongo aquí refleja mucho la era moderna. ¿Por qué? Porque la palabra monstruo, a lo mejor alguien dice, es que como dice aquí las definiciones que te estoy poniendo, es que es una producción contra el orden regular de la naturaleza. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el orden regular de la naturaleza? ¿Según quién? ¿Según cuándo? ¿Según dónde? O por ejemplo, vamos con otra. Punto 4. Persona o cosa muy fea. Te pregunto, ¿qué es lo feo? No digas que lo que no es bonito, o sea, no. ¿Qué es lo feo? ¿Según quién? ¿Según cuándo? ¿Según dónde? Porque en África hay un poblado donde la belleza se mida por la cantidad de aros que le ponen a una mujer y esta se le hace largo el cuello y le hacen perforaciones hasta acá. Para ellos eso es una belleza perfecta y mientras más largo el cuello, mejores pretendientes tiene. Imagínate. Entonces, los conceptos que nos llenan, el monstruo viene y te los deshace o los cuestiona. Para eso sirve el terror, ¿no? Fíjate, persona muy cruel y perversa. También te puedes preguntar eso. Persona extraordinaria en cualquier cualidad. Bueno, déjame decirte que Stephen King, un gran escritor de horror que a lo mejor tú lo conoces por adaptaciones como El payaso eso, ¿no? Eso, ese cementerio de mascotas. Stephen King decía que qué tan gorda debe estar una persona, o obesa debe estar una persona, digámosle así, obesa, ¿no? ¿Qué tan obesa debe estar una persona para que no te quieras sentar con ella? También pone el mismo ejemplo con qué tan, digamos, llena de granos o con acné debe estar esta persona como para que no quieras besar. Tú y yo estamos llenos de temas tabú, de lo que nos han dicho que es y no es. El monstruo, el terror viene a desquebrajártelo. Eso es. Otra onda del trauma histórico, damas y caballeros, para plantarlo así, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos empezaron a llegar personas, las que sobrevivieron a los horrores de la Primera Guerra Mundial, que fueron las primeras tanquetas, las primeras metralletas. Imagínate, la primera vez que empezamos a usar armas hechas específicamente y tecnológicamente avanzadas para matar a otro ser humano. Los sobrevivientes no solamente regresaban con trauma psicológico, algunos regresaban sin brazos, sin piernas y sin cara. Justamente en esa época
era cuando tú te encontrabas a lo que podríamos decir monstruos en la calle. Veías a tu vecino que creciste con él y cuando llegó ya no lo reconoces porque ya no tiene la cara, ya no tiene los brazos, no lo reconoces, ni él se reconoce en el espejo. Por eso dicen los estudiosos que fue el momento en el que los monstruos estaban entre nosotros. Esta imagen que te pongo es de una película que data de final, ¿no? De cuando termina la Primera Guerra Mundial y en Estados Unidos se crean las películas de terror. Este es un actor maquillado llamado Lon Chaney que interpreta al jorobado de Notre Dame, una persona, ¿no? Deforme, y fíjate su maquillaje. Pues, ¿en quién crees que se basó para sus maquillajes? ¿Qué tipo de personas iban por la calle en esa época que el maquillaje pegó tanto? Porque tú y yo lo reconocíamos. Damas y caballeros, ve el maquillaje del monstruo y ve los dibujos y fotografías de las personas sobrevivientes a la Primera Guerra Mundial. La fotografía y el dibujo son del artista Otto Dix. Ellos así regresaban a casa. Y fíjate el maquillaje del monstruo. Eso, damas y caballeros, es trauma histórico. Y cuando entiendes eso, pues aquí te vuelvo a poner, este es otro dibujo de un cadáver, ¿no? De Otto Dix en la Primera Guerra Mundial. Fíjate, ¿no? Su dibujo es un cadáver de un soldado. Pues, ¿qué crees? El mismo actor que interpretó al monstruo que te puse ahorita, que es el jorobado de Notre Dame, Lon Chaney, interpreta al fantasma de la ópera en esa misma época. Fíjate el dibujo y fíjate el maquillaje. Lo que hacemos es representar todos esos temas tabú, todos esos dolores, todos esos miedos en literatura y cine, porque es lo que tal vez nos ayuda a lidiar con eso. Otro ejemplo del trauma histórico, damas y caballeros, es Godzilla. Godzilla es eso, ¿no? ¿Qué le pasó a los japoneses en los años 50? Los japoneses trataban de sobrevivir después de que, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, perdón, no los norteamericanos abusaron de ese poder y les mandaron dos bombas atómicas. Tú ves las películas de los japoneses en los 50 y es una metáfora de lo que la bomba atómica les hizo, sino que hace Godzilla. ¿Ve Godzilla? Godzilla es japonés. Tú ves a Godzilla y no es una lagartija radioactiva que cada que sale destruye la ciudad. ¿Qué hizo la bomba atómica? Le pusimos una máscara a la bomba de monstruo ficticio para poder lidiar con eso. ¿Por qué? Porque en los 50 era una sociedad de posguerra, ¿no? Había ese temor al holocausto, o sea, a la cuestión nuclear, ¿no? Estaba la Guerra Fría, muchas de las películas norteamericanas eran eso sobre Guerra Fría, sobre todo la mutación con la radiación, ¿no? Los problemas con Rusia, los extraterrestres. Llegan las nuevas tecnologías, sobre todo el Tecnicolor, y nos muestran nuevas formas de dar miedo. Y sobre todo, los sobrevivientes son los que empiezan también a lidiar con eso, a empezarnos a hablar. Muestra de eso, reitero, Gojira, el nombre original, ¿no? De Godzilla, Gojira, del director Ichihiro Honda. La primera película de Godzilla es de 1954 y trae todo ese simbolismo para los japoneses. ¿Ya vieron? Entonces, si te das cuenta, cada cultura crea su cuento de terror. Cada cultura crea su propio monstruo. Cada cultura tiene sus propios temas tabú. Eso es lo que hacen. Y tan es así, damas y caballeros, que cuando hablamos ahora del zombie, fíjate, porque vamos a dar muchos cursos con ustedes en el Instituto Politécnico Nacional. Esperamos se inscriban con nosotros y si no, ahí te les digo dónde pueden contactar a un servidor. Pero cuando vemos películas de zombies, fíjate, el zombie nos refleja mucho a nosotros. Esta escena no es el metro en hora pico, no es la salida de tu escuela, no. Esta escena es una película de zombies. Cada que veas una de estas películas, nos muestran a nosotros mismos. Yo te voy a hacer una pregunta que te hace, una de tantas que te hacen las películas de zombies. ¿Cómo sería un mundo donde a nadie le importen los demás, los otros? ¿Te imaginas un mundo así? Y tú dices, Iván, pero ya estamos en eso. Es que, ¿por qué crees que el zombie es una metáfora de nosotros?
No nada más es ver películas de horror y ver películas de zombie, no nada más es ver cómo se los comen, no, es ver qué tienen que decir de nosotros. Es eso. Y ante esa perspectiva, damas y caballeros, es por eso que a partir de ahora yo las y los invito a que vean el cine de terror o lean literatura de horror desde esta perspectiva. Yo le llamo psicosocial. Esto es, el terror, el miedo es un espejo de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Eso somos. Y como dato curioso, ¿por qué no divides, Iván, entre precisamente lo fantástico y el horror? Eso lo dejamos para otro momento, pero déjame decirte que el miedo, me enfoco más en la palabra miedo. ¿Por qué? Porque sea terror u horror, se siente igual. Lo demás es mero discurso, es mera palabra, es mero lenguaje. Depende de dónde lo analices y desde qué punto de vista analices, se dice terror u horror. Pero psicológicamente, biológicamente, terror u horror se sienten igual. Es miedo. Y el miedo, en el cine y literatura, es eso, un espejo social, un espejo de ti, de lo que no quieres ver, de lo que no queremos ver de nosotros mismos. Así que, damas y caballeros, yo les agradezco que se hayan quedado en toda esta charla de un servidor y recomiendo que si les interesa más, pues déjenme decirles que tenemos Facebook, Facebook de Pesadillas del DR Caligari, que es el proyecto de un servidor, y Facebook de Shock Therapy, donde ustedes también van a encontrar más actividades culturales, también, también, ¿por qué no? Y algunas otras cosas de su interés. Así que tenemos Facebook, también tenemos, ahí está, obviamente, del doctor Caligari, así nos buscan en Facebook, ahí tenemos a Shock Therapy también. Tenemos Instagram, damas y caballeros, Pesadillas del DR Caligari, y en Instagram Shock Therapy MX. Y además de eso, también tenemos Twitter, así tenemos de todo, Caligari MX y Shock Therapy MX. En cualquiera de estas tres, vea, métete y escríbenos, nosotros te contestamos, subimos fotos de charlas en vivo, ¿no? Algunas como estas en línea. Vamos a tener, por ejemplo, algunos otros cursos, algunas otras actividades internacionales, ¿no? Ya te había dicho yo que estamos dando charlas para otras instituciones, para otros países. ¿Por qué? Porque el terror es eso. Entonces, damas y caballeros, no me queda más que decirles muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse quedado a escuchar a un servidor, Iván Pozos, del gabinete del doctor Caligari. Y recuerda, cada que vayas a ver cine de terror o cada que traigas bajo el brazo una novela de terror, no estás loca, no estás loco. Muy normal. Lo que me asusta son los demás, que no entienden que los otros pueden pensar distinto. Eso es lo que muchas veces genera monstruos. Así que sin más, le agradezco al Instituto Politécnico Nacional por la invitación, sobre todo a ustedes, al CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal. Así que sin más preámbulos, el gabinete se despide a todas y cada uno de ustedes, deseándoles felices pesadillas. Hasta luego.